intelectual en el filme Con ganas de triunfar por Ernesto Ermar Coronel y La historia de México en el cine, la revolución en la actualidad por Héctor Cobo. Em, pues vamos a tomar, como ya sabrán, 20 minutos por cada exposición. Si hay preguntas, las guardamos al final y tendremos una sesión de preguntas y respuestas de 15 minutos. Entonces, bueno, la primera ponencia el día de hoy será Luces y sombras del cine como recurso didáctico en bachillerato, perspectiva docente, por el maestro Gustavo Echeverría Navarro. En su semblanza, Gustavo Echeverría es estudiante del doctorado en estudios humanísticos en el Tecnológico de Monterrey. Es licenciado en filosofía y maestro en narrativa por la Universidad Panamericana. Por más de una década ha colaborado en diferentes instituciones educativas como docente y directivo. Su investigación abarca la educación y los estudios cinematográficos, con especial énfasis en la influencia de las películas y series de televisión en los adolescentes. Su enfoque actual está en la intersección de la filosofía del arte de John Dewey y el uso instrumental del cine en la educación. Entonces comenzamos. Bueno, también voy a medir aquí el tiempo y si gustas te aviso cuando falten un minutito para terminar, ¿vale? Entonces, por favor. Perfecto, Héctor, muchas gracias y mucho gusto. Saludo también a los demás miembros del panel. Bueno, primero, como o sea, es lógico, quiero agradecer la oportunidad de participar en este foro. El Congreso ha estado interesantísimo, temas, digo, apasionantes para los que estamos en estos ámbitos, ¿no? Además de lo que ya comentaste en la semblanza, que te agradezco mucho, también nada más que quería comentarles que para ponerme a sus órdenes, desde hace poco estoy también en la coordinación de los posgrados de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Aquí también para lo que gusten, encantado de colaborar y estoy seguro que pueden salir muchas oportunidades para hacerlo, ¿no? Y sin embargo, pues mi adscripción para efectos de este foro y todo el Congreso, pues evidentemente es con el Tecnológico Monterrey, porque ahí es donde estoy haciendo el doctorado, ¿no? Estoy haciendo actualmente el tercer año. Y entonces, ya después de, evidentemente, el proyecto de investigación y avanzar en los créditos de las metodologías y tal, y así, ya estoy trabajando de lleno lo que me ocupa, ¿no? Lo que es, en estricto sentido, mi proyecto de investigación, que es, pues, el potencial formativo del cine, ¿no? Tengo el gusto y el honor de que me dirija Roberto Domínguez Cáceres, decano asociado de investigación en el TEC, y bueno, pues con él, evidentemente, además de todas las cosas que me ha enseñado y todas las líneas que me ha abierto para la investigación, he podido avanzar mucho en mi proyecto y también atender algunas cuestiones mucho más prácticas y también cuestiones del contexto en el que se desarrolla el tema que investigo, ¿no? Entonces, lo que me interesa es cómo podemos aprovechar más el cine que ya están viendo los estudiantes, ¿no? Ese es el origen de mi tema de investigación y como escucharon hace un momento, pues llevo ya varios años trabajando en distintas instituciones educativas, ¿no? En todos los niveles he estado, ha sido un recorrido, la verdad es que también apasionante, estar en primaria, en secundaria, en preparatoria, y justo en los últimos años con los estudiantes de bachillerato, pues empezó a ser mucho más evidente, no es que haya descubierto el hilo negro, ni mucho menos, por supuesto, pero fue mucho más evidente la influencia que está teniendo el cine y sobre todo las series que ven ellos, ¿no? Entonces, claro que pues Hollywood ha transformado la cosmovisión de Occidente, al menos, ha tenido un gran impacto, lo que los alumnos ven cotidianamente, pues en sus pantallas y en los dispositivos, es pues parte del entorno en el que ellos viven, ¿no? Y ahí es donde yo también conecto mi proyecto de investigación con la filosofía de la educación de John Dewey y también su estética o la filosofía del arte que realizó. Como sabrán algunos, uno de los puntos de partida para John Dewey en su filosofía educativa es precisamente considerar el contexto en el que las personas son educadas como miembros de una sociedad, en el contexto de Dewey también una sociedad democrática con ciertas reglas y ciertos modos de operar. Entonces yo estoy recuperando esas ideas para trasladarlas al visionado de películas y también de las series
para considerarlos como una experiencia estética, ¿no? Que puede alimentar o también impactar positiva o negativamente la experiencia que tienen los estudiantes de bachillerato y sobre todo en las materias de humanidades. Perdón que me extienda un poco en esta introducción, pero me parecía como útil e importante ver desde dónde estoy construyendo este proyecto para ahora sí aterrizar el tema que les quiero compartir, ¿no? Entonces, como estoy trabajando este tema, un asunto central era pues ver de dónde partimos, ¿no? Entonces diseñamos una encuesta dirigida a docentes y también a estudiantes de bachillerato. Tuvimos la suerte de conseguir respuestas de 6 escuelas distintas en estas 4 ciudades, en Monterrey, Querétaro, Culiacán y Ciudad de México. Aprovecho para comentar, solo una de estas escuelas es una prepa del TEC, es la prepa del TEC de Ciudad de México Sur, ¿no? El campus que está por Xochimilco. ¿Por qué? Porque tampoco quería estar sesgado a una comunidad tan particular, o sea, como tan homogénea y tal, ¿no? Entonces buscamos diversidad de todo tipo. Tengo escuelas entre estas 6, escuelas religiosas, mixtas, diferenciadas, laicas, hay de todo, ¿no? Chicas, medianas, grandes. Y de las respuestas que obtuvimos, pues fueron 607 estudiantes y 115 docentes. Cosa que, digo, no son números especialmente impactantes, por supuesto, digo, la población estudiantil en México es de millones, pero nos parece especialmente valioso porque en todos los casos la encuesta fue completamente optativa. Fue libre, no se relacionó con ninguna consecuencia académica, ni con puntos extras, ni con calificación de una materia. Simplemente se difundió entre todos los estudiantes y quien quiso respondió y quien no, pues no lo hizo. Igualmente con los docentes, no se les pidió como un elemento de evaluación, un elemento de retroalimentación, ni mucho menos. Simplemente se compartió y quienes decidieron contestar así lo hicieron. Y esto se hizo, la aplicación de la encuesta, entre abril y mayo de 2021. Ya empezaba a ver algunos como ya destellos de que la pandemia acababa, pero seguíamos todos trabajando a distancia, particularmente las escuelas, que también es cierto, son escuelas privadas, pues seguían en modalidad, pues de su educación por estas tecnologías o distintas modalidades que fueron buscando, ¿no? Entonces, de ahí obtuvimos datos. No me voy a detener en compartirles todos los resultados porque son pues digo, muchísimos, ¿no? O sea, tengo más de 35,000 data points y o sea, el trabajo de procesamiento sigue. Y ya hay un artículo escrito que está en dictamen para una revista y pues espero que pueda salir pronto. ¿Cómo es esto de la academia? Si sale, ¿no? Entonces, ¿en qué sí me quiero centrar hoy? ¿O qué les quiero compartir en estos pocos minutos que me quedan? Un asunto central era, evidentemente, medir o sea, el impacto que tiene para los docentes que utilizan películas, el impacto que tiene el usar películas en su clase, en la experiencia de aprendizaje de los alumnos, ¿no? Y aquí, por supuesto que somos conscientes en el proyecto de que pues, la pregunta es bastante ambigua, muy amplia. Lo hicimos con una escala de Likert de 7, pero como no tenemos acceso a los resultados objetivos o medibles, cuantitativos del aprendizaje, decidimos evaluar con esta métrica pues bastante cualitativa de feeling, ¿no? O sea, como de qué es lo que opina y qué es lo que piensa el docente que sucede. Entonces les preguntamos así tal cual. Cuando ha utilizado una película, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿O ha resultado una experiencia positiva para los alumnos? Y pues la respuesta no nos sorprendió. Evidentemente esperábamos que el uso de películas fuera una experiencia positiva para los alumnos. Lo que sí nos sorprendió es que nadie la calificara como negativa. Eso ya fue un primer dato interesante y que nos gustó y que por lo menos confirmó que el proyecto puede ser más o menos interesante. Y una pregunta adicional en esta misma línea fue, ¿cómo fue el aprendizaje de sus alumnos? ¿Mejor o peor? En la misma línea de una encuesta que están respondiendo los docentes, pues en su tiempo libre o profesional, pero pues sin ninguna vinculación o relación con sus actividades ordinarias, pues también les pedimos eso, tratar de describir o de evaluar el resultado del aprendizaje, que evidentemente es lo que nos interesa más como parte del proyecto. También tenemos una respuesta pues, muy positiva. Es claro que lo consideran un elemento que mejora el aprendizaje, pero también nos sorprendió lo mismo que les comentaba en la
diapositiva anterior, ¿no? O sea, que nadie califica el aprendizaje como peor o que haya tenido un impacto negativo en el aprendizaje de los alumnos. ¿Y por qué preguntamos estas dos cosas? Porque, y aquí perdonen un poco la coloquialidad, pero una cosa que hemos detectado en distintas escuelas en las que hemos trabajado y que también experimentamos nosotros como alumnos, independientemente de si fue hace poco, hace mucho, décadas o pocos años, pues es bastante frecuente que el uso de películas en el aula, al menos, o como parte del proceso educativo, se relacionen con los momentos en los que el docente ya no tiene preparada una clase, o los momentos hacia el final del curso que solo hay que llenar días y días y horas de clase porque o ya se entregaron calificaciones, hay que seguir en las instalaciones o lo que sea, por distintos motivos, ¿no? Entonces, quisimos preguntar estas cosas para ver qué es lo que estaban haciendo. Y algo que nos permitió segmentar estas preguntas también fue que les preguntamos así, o sea, les pedimos que se segmentaran en estas cuatro condiciones. Les preguntamos si tienen alguna película que sea parte integral de su curso, independientemente de la materia, grado que imparten en bachillerato, si han utilizado alguna vez películas, o si nunca lo han utilizado, pero estarían abiertos o dispuestos a intentarlo, o si nunca han utilizado una película como parte de su curso, por algún motivo que los confirmen ello. Por ejemplo, que consideren que no aporta ningún contenido valioso o que no aporta para el proceso de enseñanza-aprendizaje o lo que sea, ¿no? Entonces esa fue la pregunta, si alguna vez ha utilizado una película como parte integral de su curso, y así se segmentaron los profesores. Los docentes, más del 50%, como pueden ver, sí utiliza siempre o ha utilizado alguna vez alguna película. Y aquí también les hacíamos el énfasis en que podía ser eh, el visionado de una película durante la sesión de clase en el aula con el resto de los alumnos, o asignar el visionado de la película como una actividad fuera del aula de clase. ¿Por qué nos interesaba esto también? Porque queríamos obtener como distintas visiones, que ha funcionado mejor o que ha funcionado peor, y ahí el trabajo cualitativo sigue, evidentemente, pues el análisis de esas respuestas va a implicar todavía trabajo hacia adelante. No nos sorprende tampoco que sean tan pocos quienes estén cerrados a la posibilidad de utilizar una película como parte de su curso, ¿no? O sea, menos del 9%. Les recuerdo, estos son 107 profesores de todas las materias, todos los ámbitos de los segmentos académicos, las academias, de los 3 grados de bachillerato en México, ¿no? Y aquí también hago una pequeña acotación. Eh, si bien esta encuesta y lo que les vengo a compartir hoy es solo como una visión muy cuantitativa y algunas experiencias que hemos ido sacando trabajando con otros profesores y con otros docentes en estas escuelas y en otras, nos dimos cuenta de que todavía no hay una metodología común o una estrategia compartida, sino que más bien entre quienes utilizan el cine como parte de su curso o lo han utilizado alguna vez, pues el modo de aplicación ha sido muy variable, ¿no? Y claro, en bachillerato principalmente, pues quienes hayan dado o den clases en bachillerato lo habrán confirmado en distintas ocasiones. En bachillerato, la conexión afectiva, emocional, el contacto personal con los estudiantes es una parte muy importante del curso. Por supuesto, esto para todos los niveles. Pero bueno, como los adolescentes están en esta etapa tan apasionante y divertida de configuración de la propia personalidad, de desarrollo pues el carácter, ¿no? O sea, que se van enfrentando al mundo y van experimentando y probando su propia libertad. Ese momento tan particular del estudiante de bachillerato, pues también nos parece un dato importante para el tema que estamos investigando. Entonces ahí nos preguntamos, bueno, ¿cuáles pueden ser los factores que influyen más o que determinan más el uso o no uso de los docentes de películas en su programa, ¿no? Y entonces o sea, de distintas metodologías cuantitativas de análisis que están disponibles, optamos por la D de Cohen porque
por encontrar la D de Cohen en la relación de estas variables, porque nos interesa sobre todo medir el tamaño del efecto, ¿no? O sea, podríamos haber optado por alguna otra, pero bueno, nos enfocamos en esta para esta ocasión. En la tabla, para no mostrar demasiada información en esta diapositiva, no incluyo ni la media ni la desviación estándar, simplemente para que, digo, como disclaimer, para que sepan, bueno, todos estos datos ya es la D de Cohen tal cual. Y primero nos llamó, bueno, y para quienes no estén familiarizados con la D de Cohen, si es el caso de alguien, simplemente es un dato que te arroja la cantidad de efecto o el tamaño del efecto, por eso se llama así, la D de Cohen, el tamaño del efecto de una variable sobre otra, ¿no? Y esto evidentemente para consideraciones multivariables. Entonces, mientras mayor sea el número, más grande es el tamaño del efecto que tiene una variable sobre la otra, que es distinto a la correlación alta o baja. A partir de punto 4 se puede considerar un tamaño del efecto medio o alto, dependiendo, porque también cada estudio es distinto y las variables de cada estudio son distintas. Entonces, en este caso, solo tenemos tamaños pequeños o efectos pequeños, por decirlo de otra manera, porque todos los tenemos abajo de 4. El más alto es el punto 381, como pueden ver. Y nos llamó la atención que fuera el número de grupos. A ver, ¿esto qué quiere decir este 381? Bueno, pues que el número de grupos podría ser o es, de acuerdo con este dato, el factor que mayor influye en que los profesores decidan o no utilizar una película en su curso. Y particularmente en aquellos profesores que sí han utilizado alguna película, pero no lo suelen hacer o no lo tienen como parte integral de su curso. Pero esto es una variable que nos hace ruido en los resultados, porque el número de grupos que tenemos es de 1 a 7. La gran mayoría de los profesores tienen solamente un grupo y tenemos profesores que tienen hasta 7, pero más de 4 grupos, el porcentaje es mínimo. Es menos del 15% de profesores que tienen más de 4 grupos y eso es una condición ordinaria en las escuelas en bachillerato. Entonces, cuando consideramos el grueso de la población, es decir, a los profesores, a los docentes, que solamente tienen entre 1 y 4 grupos, el tamaño del efecto se va al suelo. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que este tamaño del efecto es engañoso. ¿Por qué? Por el ruido que hacen los profesores, tan poquitos docentes que tienen 5, 6 y 7 grupos. Entonces tuvimos que descartar ese resultado y entonces lo que nos arroja el estudio es que las variables que más impactan o que mayor efecto tienen en el uso que hacen los docentes sobre las películas como parte de su curso son estas dos, las materias que imparte y la afición que el docente reporta al cine mismo, ¿no? Y esto no les voy a sacar así los resultados, la verdad es que también es como bastante intuitivo, pues cuáles son los profesores que menos utilizan películas o series en sus cursos, sobre todo pues los que están relacionados con las ciencias duras o las ciencias exactas, ¿no? O sea, matemáticas, física, química, biología, tal. ¿Quiénes son los que más utilizan películas? No los de humanidades, sino los de ciencias sociales, los de idiomas particularmente, pero los de ciencias sociales, ¿no? Pero también, y este es un resultado que resultó especialmente interesante y atractivo, más que la materia que imparte el docente, el factor que más influye sobre que usen o no películas en su curso es el consumo personal. Y esto está relacionado con otra pregunta que no les enseñé. El wording o la formulación del ítem era muy sencilla. ¿Usted considera que ve muchas más películas que sus alumnos, más películas, más o menos igual, menos películas o muchas menos películas que sus alumnos o que sus estudiantes? Bueno, pues quienes ven menos o muchas menos películas que sus estudiantes son quienes, evidentemente, como muestra esta tabla, no consideran el cine como una herramienta que pueda aportar a su curso. Ahora, ¿por qué consideramos esto? Porque, y aquí me voy a regresar a las diapositivas anteriores, simplemente para recordar estos resultados. Bueno, aunque los docentes que no son aficionados al cine consideran que no aporta, siempre que se ha utilizado el cine en esta misma muestra, se reportan resultados y experiencias muy favorables para los alumnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos interesa en los siguientes pasos del proyecto que seguiremos trabajando? Aquí sigo, nada más regresando a la diapositiva en la que estamos para terminar. ¿Qué es lo que nos interesa? Bueno, pues primero, seguir trabajando en estrategias que puedan enriquecer la experiencia del visionado de películas como una experiencia
estética y también como una experiencia académica y de aprendizaje. Y pues evidentemente no queremos asumir que el cine sea como la gran herramienta que solucionará problemas de docencia o aprendizaje, ni mucho menos, pero sí queremos ayudar a que se revalore como una estrategia y un elemento que puede enriquecer mucho precisamente eso, la experiencia de enseñanza y sobre todo la calidad del aprendizaje de los alumnos. Esto es lo que les quería compartir. Sé que no son, no descubro ningún hilo nuevo, ni mucho menos, pero al menos ya tenemos datos cuantitativos firmes de una muestra interesante, útil, que confirma que, bueno, la experiencia, el uso del cine en bachillerato, pues no solo es un recurso subutilizado, sino que además puede arrojar muchas más luces que sombras sobre la experiencia de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro. Gustavo, Este, sí, sí. sí, Gustavo. Un segundo, es que se me atoró un poquito aquí la aplicación. Ahí está, listo. Muchas gracias, sí, muy interesante. Igual ya me anoté aquí una pregunta al respecto, si es algo, bueno, considero que sí es algo valioso, ¿no? Esto de mirar más allá en el uso del cine, más que como algo como para llenar clases, ¿no? Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a nuestra siguiente ponencia, la emancipación intelectual en el filme con ganas de triunfar por el doctor Ernesto Ermar Coronel. En su semblanza tenemos que es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, es maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Grados otorgados por la Universidad Nacional Autónoma de México y obtenidos con mención honorífica. Es profesor en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo. Su línea de investigación es el estudio de la expresión política en el cine y la fotografía. Tiene artículos publicados en revistas y libros de la UNAM. Ha impartido cursos para profesores y ha presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales. Muchas gracias, doctor Ernesto. Les doy la palabra. Recordemos, bueno, 20 minutos. Le voy a avisar cuando quede 1 o 2 minutos para terminar. ¿Ok? Ok, muchas gracias por la presentación. Lo primero que quiero, quiero hacer antes de comenzar es darle los buenos días, agradeciendo a su asistencia a esta mesa, ¿no? Y bueno, antes de comenzar esta exposición, quiero dar las gracias a los organizadores por aceptar esta propuesta, expresar también mi agradecimiento a los asistentes a esta mesa, eh, en especial a mi compañera, amiga y profesora de historia y su didáctica, a quien dedico esta presentación con toda gratitud, cariño y respeto. Bueno, pues dicho esto, mi ponencia se titula La emancipación intelectual en el filme con ganas de triunfar. Lo que hago propiamente es un análisis cinematográfico más que una reseña del filme. Eh, ¿Cuál es el propósito de este análisis? Bueno, la película Con ganas de triunfar se teoriza, ¿no? Se toma la concepción sobre política y emancipación intelectual en el filósofo francés Jacques Rancière para ver que la historia que aquí se narra, ¿no? Presenta uh, un, una escena política en el momento en el que se da en el proceso educativo una subversión al régimen tradicional, donde hay un profesor que sabe, ¿no? Y se parte de ese supuesto desigual con el que no sabe a partir de lo que se enseña. Aquí, ¿no? De lo que se parte es que hay una igualdad de inteligencias, una igualdad en la que tanto el que sabe como el que no sabe son iguales porque comprenden, porque se entienden.
Entonces ahí está donde se da esa ruptura con el régimen tradicional educativo, ¿no? Donde la educación deja de ser una simple transmisión de conocimientos para volverse lo que Jacques Rancière denomina una aventura intelectual, una búsqueda, pues, del saber por uno mismo, ¿no? Ya no necesitas al pastor que guía a los corderos, sino que los corderos piensan, ¿no? Y entonces pueden, de alguna forma, ya no necesitar al, al pastor como guía, sino más bien como compañero de aventura intelectual. De eso es lo que está el propósito de este fin, ¿no? De este análisis. Cuando hablo de registro ficcional de la realidad, estoy haciendo referencia a lo que, a la fábula que cuenta a la fábula cinematográfica que cuenta esta película. Para Jack Rancière, el cine, ¿no? Una película, antes que otra cosa, es un registro ficcional de la realidad. O sea, hace referencia a que toda película tiene una huella de realidad, hace un registro, ¿no? Es una ficción, pero de la realidad, en el momento en que ayuda a ver algo del mundo real a través del filme, a través de la fábula, ¿no? De ahí la idea de ficción. Es una construcción de un discurso en imágenes, ¿no? En sonidos, en escenas, pero que finalmente sí forma parte, ¿no? De la realidad, en tanto que es una evidencia, ¿no? De esa realidad. Aquí, ¿cuál es la historia que se cuenta en esta película, ¿no? Habla sobre la historia de Jaime Escalante, ¿no? Un educador en una escuela del este de Los Ángeles, en un barrio pues marginado, ¿no? De mayoría latina. Y este profesor pues enseña matemáticas ahí. Ah, la escuela en la historia tiene la mala fortuna de estar a punto de perder el registro, ¿no? O el reconocimiento oficial por el bajo nivel que tienen los estudiantes. Entonces, una de las preocupaciones es cómo obtener no perder la acreditación. Y bueno, ¿no? Entre otras cosas que se piensan, muchos ya consideran que esto es inevitable porque, dadas las condiciones y la deficiencia de aprendizaje de los estudiantes, pues eso se vuelve básicamente una opción ya más que viable, ¿no? Mientras Escalante es el único que confía en que estos estudiantes que se consideran ignorantes o que son considerados incapaces, pues pueden, ¿no? Bajo la lógica del tener ganas, aprender. Y esta idea, o aquí la idea del tener ganas, es donde se ubica la emancipación ah, intelectual. Bueno, entonces voy a compartir una secuencia del filme que a mí me parece interesante en tanto que es donde está la propuesta política, la escena política, que es la que sacude, ¿no? Que es la que permite ah, poner en duda el sistema educativo tradicional, al menos así en el filme, ¿no? Que es donde, bueno, el maestro que asume que sus alumnos pueden enseñarle a otros lo que ellos no sabían o aprender por ellos mismos, ¿no? Lo que antes desconocían, ya que se cuenta con el principio de la igualdad de las inteligencias. O sea, ahorita que expliquemos lo de la emancipación intelectual, espero puntualizar, ¿no? Pero se parte de la idea de que las personas somos iguales en tanto que compartimos una inteligencia que nos permite entendernos, comprendernos. Ahí está la posición de igualdad, ¿no? Entonces, bajo esa posición de igualdad es donde se puede quebrantar esa idea, ¿no? De que el estudiante solamente es un mero receptor de conocimientos, sino que puede trascender o llegar a ser un sujeto que pueda ir en la búsqueda, ¿no? Utilizando su raciocinio, su razón, su logos, en la búsqueda de nuevos conocimientos, ¿no? Y en ese momento en el que ya puede pensar por sí mismo, percibir por sí mismo y elaborar sus propias opiniones, ya se está hablando de una emancipación intelectual. Entonces, si me lo permiten, voy a poner esta secuencia como respaldo para la explicación que vamos a seguir desarrollando a continuación. Fill the hole. You can do it.
equals left, Chun. Minus 2 plus 2 equals. I'll break your neck like a toothpick. Orale. 0. 0. You're right. Simple. That's it. Minus 2 plus 2 equals 0. He just filled the hole. Did you know that neither the Greeks nor the Romans were capable of using the concept of 0? It was your ancestors, the Mayas, who first contemplated the 0, the absence of value. True story. You burros have math in your blood. Hey, Kimo sabe todo. The man knows everything. Órale. Kimo sabe. Orale. Okay. Parentheses means multiply. Every time you see this, you multiply. A negative times a negative equals a positive. A negative times a negative equals a positive. Say it. A negative times a negative equals a positive. Say it. A negative times a negative equals a positive. Again. A negative times a negative equals a positive. A negative times a negative equals a positive. I can't hear you. A negative times a negative equals a positive. Louder. A negative times a negative equals a positive. Louder. A negative times a negative equals a positive. Why? Trying to make, Mrs. Ortega, is I don't want to be the principal of the first school in the history of Los Angeles to lose its accreditation. I'm the last person to say that this math department couldn't improve. But if you want higher test scores, start by changing the economic level of this community. The purpose of this meeting is to review the recommendations for accreditation. Any suggestions? Anybody? Yeah. I don't think I should be teaching math next semester. I mean, I was hired to be a phys ed instructor. As I said before, we lack the resources to implement the changes the district demands. Mr. Senzaki, you must have at least one comment. This may not be the right time to say this, but I'm sorry, but I won't be coming back after Christmas. I got a job with aerospace. How much money have you making? Look, we have the remainder of the year before we're put on probation. Now, if we fail, we'll lose our accreditation. If we fail, you can't teach logarithms to illiterates. Look, these kids come to us with barely a 7th grade education. Now, there isn't a teacher in this room who isn't doing everything he possibly can. I'm not. I could teach more. I'm sure Mr. Escalante has good intentions, but he's only been here a few months. Students will rise to the level of expectation, Senor Molina. All right, what do you need, Mr. Escalante? Ganas. That's all we need is ganas. What's Ganas? We will begin each class with a quiz. There will be no free rides, no excuses. You already have 2 strikes against you. There are some people in this world who will assume that you know less than you do because of your name and your complexion. But math is the great equalizer. When you go for a job, the person giving you that job will not want to hear your problems, and neither do I. You're going to work harder than you ever worked before. And the only thing I ask from you is ganas, desire, haircut. If you don't have the ganas, I will give it to you because I'm an expert. Today is Monday, tomorrow's Wednesday, Friday is payday, the weekly test. There will be no diagonal vision. Keep your eyes on your own paper. You have 10 minutes to finish the quiz. If you finish early, please work on the assignment on the board. No questions? Good. Y yo. Vámonos. Bueno, como pudimos darnos cuenta en esta secuencia, se plantea, ¿no?, la cuestión de la desigualdad intelectual. Esta secuencia, bueno, inicia, ¿no?, con un ejercicio en el que se realiza una operación matemática, ¿no?, en la que uno de los alumnos, ¿no?, responde correctamente y la respuesta del profesor
Escalante es hablar, ¿no?, de que estos latinos o descendientes de latinos mexicoamericanos pues tuvieron las matemáticas en la sangre por sus antepasados mayas, ¿no? Quienes son los que tuvieron la concepción del cero y que así la presentaron. Pues ahí está una cuestión en este argumento de decirles que son tan capaces como cualquiera, como las grandes civilizaciones, de poder pensar, de poder hacer las cosas por sí mismos. Inmediatamente pasa a la escena, ¿no?, donde se está discutiendo el asunto de perder la acreditación por parte de la escuela, ¿no?, donde está el director de la escuela y los profesores, ¿no?, la jefa de matemáticas, los profesores que están diciendo que se necesitan resultados más altos, ¿no?, en la que el director le está diciendo que se necesitan elevar, ¿no?, la calidad de los resultados de los alumnos, y pone esa cuestión, ¿no?, de que en la escuela a veces importa más los números, los resultados que se presentan, que en realidad que el cuánto aprenden y de qué calidad aprenden los estudiantes, ¿no? Entonces una de las profesoras dice, bueno, para poder elevar los resultados se necesitaría cambiar primero que nada el nivel socioeconómico de los estudiantes, porque ese nivel socioeconómico es el que hace imposible que se les enseñen logaritmos, ¿no?, porque eso los hace ignorantes ante lo que Escalante responde que él puede enseñar más bajo el método de tener ganas, ¿no? O sea, bajo el método de la emancipación intelectual. Y ahí que posteriormente, ¿no?, va a señalar, le dice a los estudiantes, bueno, hay un problema, ¿no? Hay personas que suponen que ustedes saben menos de lo que saben, porque los consideran inferiores por dos razones, ¿no? Primero, sus apellidos latinos y también por su complexión, ¿no?, que sería por sus apellidos y por su complexión se plantea que ustedes son ignorantes, que no pueden obtener o ir en la búsqueda de un conocimiento para salir de esa condición de inferioridad. Y es donde lanza el desafío. Van a necesitar tener ganas, deseo, voluntad de demostrar que eso puede ser distinto. Y ahí está, donde se plantea ya la cuestión de la emancipación intelectual. Bueno, pero cuando hablamos de emancipación intelectual, ¿a qué es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Bueno, esta noción es una idea que desarrolla Jack Rancière en su libro El maestro ignorante, ¿no?, donde plantea que la emancipación es básicamente el salir de una situación de inferioridad, donde el inferior o el menor es el que necesita que lo guíen, el que necesita que le digan lo que tiene que aprender, porque su sentido de orientación lo va a hacer perderse, ¿no? Pero esto no es nada más que la lógica de la dominación, ¿no?, una lógica de la que trata de perpetuar la desigualdad en nombre de la propia igualdad. ¿En qué sentido? Bueno, para que el desigual entienda al igual, tiene que hablar su código, su lenguaje, entender, ¿no? Pero aquí ya está los lugares de enunciación. El igual, más bien el que enseña, está en una posición de superioridad, ¿no?, y el que aprende está en una condición de inferioridad. Entonces, bajo esta lógica, ¿no?, mientras se necesite un pastor y un cordero, lo único que se va a hacer es mantener la desigualdad, ¿no? Al menos este es el planteamiento. Y esta lógica está inserta en lo que podríamos decir el pensamiento moderno, ¿no? El predominante, el racionalismo propio de la Ilustración, ¿no?, en la que se plantea básicamente que deben ser las élites cultivadas, ¿no?, los grandes cultos, ¿no?, personas intelectuales, los que deben de guiar a los ignorantes, a los que no saben, ¿no?, hacia el camino del progreso. Entonces, esa lógica está en el seno mismo de la creación y construcción de los estados nacionales, esta lógica de la desigualdad. Bueno, pero esta lógica desigual trasladada a la pedagogía tradicional nos señalaría que es el profesor, ¿no?, el que supone una situación de ignorancia, o sea, el sistema educativo supone que hay una situación de ignorancia, de desigualdad, donde los alumnos que asisten a la escuela son los que no saben y acuden para saber. Entonces, con la promesa de que eso que aprendan los ayude a una igualdad futura, lo cual se vuelve una mera ilusión, porque lo único que se hace bajo ese presupuesto de que el que no sabe tiene que aprender del que sí sabe, es perpetuar
digamos, esa lógica desigual. Lo que se propone, ¿no? Como una práctica contraria o desafiante o política ante esta situación de desigualdad es el principio igualitario, el cual pues basa, ¿no? Desde Raxier en dos axiomas la emancipación intelectual, ¿no? Primero nos dice que la igualdad no es una meta, sino un punto de partida. ¿Qué quiere decir esto? Que por la simple razón de que las personas sean las que manden, las que obedezcan, las que reciben órdenes, las que las dan, se entienden, porque hablan un mismo código, un mismo logo les permite comprenderse. Entonces, la igualdad no es algo que se pueda alcanzar, sino ya es un supuesto, un punto de partida. Y también habla de que no hay mucha, el segundo axioma es que no hay inteligencias, sino una sola inteligencia, la cual pues pertenece a todos y a nadie en particular. Entonces, bajo estos dos supuestos es donde plantea que la emancipación intelectual es cuando se afirma esa inteligencia, ¿no? Cuando esa inteligencia que pertenece a todos se afirma y en esa lógica se verifica, ¿no? El potencial de igualdad de las inteligencias. Entonces, eso es la práctica de la emancipación que se relaciona pues con la política en el momento, ¿no? Que pensamos o se propone que la política es la ilegitimidad última de todas las formas de dominación. O sea, en Jacques Rancière la política es el desafío, ¿no? A que todas las formas de dominación, todas las formas de desigualdad pueden ser cuestionables porque parten bajo la idea de que la desigualdad existe, ¿no? Como axioma, pero en la política no, porque es una acción donde se verifican las inteligencias, donde se parte de la igualdad de inteligencia para cuestionar el orden de lo visible, pensable y posible, ¿no? Entendiendo lo visible como lo que se puede ver, lo pensable, las ideas que se pueden cuestionar y lo posible, los mundos que se pueden construir a partir de la acción política, ¿no? Entonces es aquí donde la política se vuelve una práctica emancipadora y por lo tanto la emancipación intelectual se vuelve también política porque cuestiona el orden de la desigualdad, ¿no? Trasladado a la educación, en el ámbito educativo, ¿no? También puede volverse una escena política en el momento que las personas pueden aprender o se parte del supuesto de que pueden aprender por sí mismas. Digamos Perdón, esto. doctor, nos queda un minuto, ¿vale? Sí, gracias. Con eso termino, ¿no? Entonces, el escándalo político, precisamente en este filme, se va a dar cuando se quebranta, ¿no? Esa ah, lógica tradicional de la educación y se invierte ese sistema y entonces aparece pues ya lo que es la emancipación intelectual como una práctica igualitaria que va a venir a cuestionar ese orden de la dominación que en los espacios académicos, que en las escuelas, es donde se reproduce, ¿no? Es una de las instituciones sociales donde se reproduce, ¿no? Esa lógica desigual, donde se aprende esa lógica desigual y se practica en la organización de las sociedades, ¿no? Entonces, la invitación de este filme, pues básicamente es plantear esa cuestión, ¿no? De la emancipación para llevarnos a pensar, a poner, a cuestionar en lo que enseñamos o en las escuelas como, como docentes si uno lo que está haciendo es reproducir el orden de la dominación desigualitario o bien buscando, ¿no? El cuestionamiento, la crítica que plantea la emancipación intelectual. Bueno, pues de mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto, muy interesante. Sí me hizo pensar principalmente dos cosas, ¿no? Esta distinción entre la pedagogía tradicional y también la idea del mismo espectador de cine que se pensaba pasivo, ¿no? Pero pues resulta que también hace múltiples acciones. Y por otro lado, también pienso en esta parte de emancipación con esta filosofía de tener ganas. Yo, bueno, según recuerdo en películas de este tipo, también va acompañado con esta idea como de tener a alguien que confíe, ¿no? Que confíe en los estudiantes para, bueno, quizás hacer este tipo de construcción, ¿no? Entonces, muchas gracias. Igual, esperamos, recuerden si tienen preguntas, después podemos guardarlas, escribirlas en el chat
o al final, bueno, en la sesión de preguntas y respuestas levantamos la mano y vamos cediendo la palabra. Entonces, bueno, vamos con la siguiente presentación, titulada La historia de México en el cine, la revolución y la actualidad, presentada por un servidor, Héctor Cobo. Y como semblanza, es maestro en Ciencias del Lenguaje por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. En el transcurso de este programa estuvo adscrito a la línea de investigación, discurso, narración e intersubjetividad, en donde desarrolló una tesis sobre el dialogismo y las estrategias narrativas audiovisuales en Los Olvidados de Luis Buñuel y Cadena Perpetua de Arturo Ripstein. Ha cursado estudios en realización cinematográfica en el Centro Internacional en Artes y Ciencias Cinematográficas, así como talleres de escritura de guión, fotografía y análisis cinematográfico. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Ok, ahí creo que está. A ver. Un segundo. Ok, muy bien. Bueno, esta es mi presentación, la historia de México en el cine, revolución y actualidad. Este va a ser el desarrollo de esta exposición. Primero hablaremos un poco por qué el aprendizaje de la historia, las etapas, bueno, de la revolución, ¿no? No es solo como un todo, sino también se va desarrollando por distintas etapas. Es una selección de películas, ¿vale? Que van en torno a los objetivos y una conclusión. Entonces, en el primero, aprendizaje de la historia, esto pues está en la planeación curricular de la Secretaría de Educación Pública para el nivel medio superior y nos habla de por qué, del aprendizaje de la historia que nos funciona para establecer la relación pasado-presente, mirar la realidad desde otras perspectivas o dimensiones y la reflexión histórica, ¿no? Esto va de la mano pues con lo que se le denomina este pensamiento histórico, que pues es desarrollar ciudadanos críticos y participativos en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Este ser crítico a las situaciones contemporáneas con una visión también en el pasado. Aquí los autores Molina y Rosas dividen lo que abarca la Revolución Mexicana en estas etapas, que son las etapas maderista, ¿no? Que es la revolución en contra del porfiriato, las fechas del 20 de noviembre de 1910 al 21 de mayo de 1911. Después tenemos una etapa de contrarrevolución del 9 al 16 de febrero de 1913, conocida como la Escena Trágica. Tenemos después una revolución constitucionalista del 26 de marzo de 1914 al 13 de agosto de 1914, ¿no? Es a partir de la traición a Madero de Victoriano Huerta. Cuando se derroca a este personaje, tenemos la etapa conocida como la bola, ¿no? De octubre de 1914, finales de 1916, y aquí, bueno, hay múltiples grupos, ¿no? En conflicto, y una etapa constitucional de 1916 a 1917. Hay diferentes perspectivas, ¿no? Sobre cuándo acaba la revolución, pero bueno, aquí lo manejaremos con el fin de esta etapa constitucional en la cual pues se consagra, ¿no? Se escribe la Constitución de 1917. Entonces aquí tenemos la selección, una selección de películas que hablan sobre la revolución. Estas primeras 6 películas, ¿no? Que tienen como ambientación ese periodo histórico, y también películas, bueno, que como ambientación es la actualidad, pero reflexionando sobre el pasado. Aquí las vamos
presentando, ¿no? Tenemos los títulos, una visión general de las películas y vamos a hacer una mención de cada una, pues mencionando más o menos, a veces era un poco difícil de acordar, ¿no? En qué periodo exactamente de la revolución de lo que hablábamos se desarrolla la película, ¿no? ¿Qué personajes históricos son los que se muestran, ¿no? ¿Cómo se muestran? Porque, bueno, ya sabemos, cada película tiene distinta perspectiva o visión del mundo, ¿no? Del mundo, incluyendo, pues, estos mismos personajes, ¿no? ¿Cómo lo retratan? Y, bueno, ¿qué es lo que en mi consideración, bueno, muestro que es lo más importante que la película abarca, ¿no? Entonces aquí, esta primera que seleccioné, ahora sí tenemos que ganar, por el director Raúl Kampfer en 1978. em, pues es algo difícil como de rastrear, ¿no? Solo hablan, porque es una situación, no hablando como en general los gobiernos, los conflictos políticos en el país, sino en particular en una población. Entonces, la pista más cercana para saber qué punto era que a través de los diarios se marca el comienzo de la revolución, ¿no? Los personajes, bueno, personaje importante, aquí gira en torno al escritor Ricardo Flores Magón y su fundación del diario Regeneración. También este diario estuvo activo en diferentes etapas, por lo tanto también era un poco complicado definir qué periodo exactamente era. Y lo mismo que Ricardo Flores Magón en la película se retrata ya encarcelado, pero bueno, también tuvo una serie de momentos, ¿no? En la cárcel. ¿Qué es lo que demuestra esta película? Los ideales de la revolución, ¿no? ¿Por qué se unen a cambiar las cosas? Pues uno de estos personajes, que es como quien más motiva a hacer este cambio, propone pues el fin de la propiedad privada, ¿no? Se trata de un pueblo minero cuyo dueño, ¿no? de la mina y por lo tanto pues esto del medio de producción es un ciudadano norteamericano. Entonces esto quieren ir en contra de la idea de la propiedad privada y pues por consiguiente tomar los medios de producción para que al mismo tiempo pues estos recursos, porque este dueño también era quien les vendía el alimento, por ejemplo, ¿no? Entonces era tomar todo, aunque pues aquí también se muestra un choque, ¿no? En el que uno de esos personajes muestra una realidad o una visión muy utópica de estas ideas. Entonces, también hay por estos mismos agentes revolucionarios, también a veces hay cierta como eh, no oposición, pero sí como una incredulidad, ¿no? En el que si tenemos los medios o tenemos los productos, pues como van a las personas en realidad tomar solo lo que necesitan, ¿no? Y no más, ¿no? Entonces ahí también se muestra un poco estas dos caras, ¿no? Y también va un poco esta selección mostrar estas dos partes, tanto positiva y negativa de esto. Em, Esta otra película, que es la de Cuartelazo de Alberto Isaac en 1976, comienza con esta etapa de contrarrevolución, que conocida como lo decía la decena trágica, hasta el final de la Revolución Constitucionalista, ¿no? Ya más o menos ahí cuando se derroca el gobierno de Huerta. La historia gira en torno a Belisario Domínguez, este, em, este personaje también revolucionario, Victoriano Huerta, ¿no? Casi todo siempre se muestra en la cotidianidad de este personaje, ¿no? Su tiranía, su frialdad, y también en el recorrido de Venustiano Carranza, ¿no? Y su liderazgo para llegar a esta revolución de la época huertista. Aquí lo que nos muestra es el gobierno en tiranía de Huerta y la unión en su contra, pero también las diferencias entre los distintos grupos revolucionarios, ¿no? A pesar de que tenían un objetivo, un enemigo en común, entre ellos había un choque, que también esto se va a ir desarrollando las diferentes etapas. Los de abajo, de Servando González,
de 1976, también muestra un periodo similar, ¿no? De la Revolución Constitucionalista, a la pues también este periodo conocido como la bola, ¿no? En donde los grupos revolucionarios ahora están en conflicto, ¿no? Está la derrota de Pancho Villa, ahí se nota. No se ve directamente el personaje, pero se habla de él, ¿no? Entonces el personaje histórico central, bueno, no central, sino que también ahí que se muestra, es el general Pánfilo Nájera, coordinador, líder de la división del centro, no conocemos la división del norte por Pancho Villa, etcétera. Él era de la división del centro. Muestra los motivos, es decir, qué motivaciones tienen los personajes que se unen, ¿no? Recuerdo muy bien una escena, yo me uní porque ya no quiero trabajar para los demás, otro más se unió porque ¿cómo era? Porque su compadre se lo dijo, y el otro porque no tenía nada que hacer, ¿no? Entonces aquí muestra estos motivos, sin sentidos también, esto, hablando de esto, ¿no? De que muchas personas estaban ahí sin saber qué es lo que en realidad estaban haciendo. Y también muestra, como la película anterior de Cuartelazo, las diferencias entre los grupos revolucionarios, que tenían ideales similares, pero aún así, sobre todo por los intereses más específicos, ¿no? Y también algo muy, muy curioso que he notado, bueno, noté a partir y que, bueno, podríamos decir que también sigue vigente. Aquí habla de la lealtad de las figuras revolucionarias, pero cómo seguir, ¿no? Seguir ciegamente a una figura, a un líder. La siguiente que tenemos aquí, vámonos con Pancho Villa, por Fernando de Fuentes en 1935, forma parte de lo que se conoce como la trilogía de la Revolución. Las etapas son desde la Revolución Constitucionalista y también muestra un poco de la bola, ¿no? El personaje central aquí, pues es, como el nombre lo dice, Pancho Villa, y también son dos visiones distintas. Un retrato benevolente al inicio, ¿no? Que está para el pueblo, les comparte comida, que acepta que estén en su grupo, pero al final se va volviendo un personaje más frío, ¿no? Como dice, como sanguinario, al final perdón, iba a poner ahí del general Villa, de Villa. También demuestra mucho la lealtad al general y el honor, ¿no? que se tiene por ser parte de este grupo y servir a este personaje. También se muestra mucho, ¿no? Por cómo la película va trazando eh, la historia de un grupo conocido como los Estrellas los Leones, pues este grupo se va disminuyendo, ¿no? Por todas estas batallas, y me muestra sí, es un retrato frío, ¿no? Y cruel de la revolución. También de esta misma trilogía tenemos El compadre Mendoza, también de Fernando de Fuentes en 1933. Esto abarca el gobierno de Huerta hasta finales de la bola. Aquí no se muestra un personaje histórico no se retrata, nadie lo representa, sino en general, ¿no? Las distinciones entre los grupos zapatistas y carrancistas. Entonces, aquí muestra estas diferencias sociales e ideales. Esta es la historia de un hacendado que simpatiza con ambos, ¿no? Porque pues solo ve por sus convicciones. Entonces, Rosalío Mendoza, es conocido el compadre Mendoza, da un trato distinto. A pesar de que simpatiza con ambos, les ofrece un trato distinto, tanto a los que están en el gobierno, porque también sirvió al gobierno de Huerta, ¿no? Hasta después, cuando ya está en el gobierno Carranza, y también simpatiza con los zapatistas. Da un trato distinto, ¿no? Les ofrece distintas bebidas, distintas comidas, ¿no? Distinta música, todo. Bueno, de este periodo, también la historia en la mirada de José Ramón Miquel Ajuari, del 2010. Lo que tiene esta película no es tanto como una historia específica, una narración específica, sino que es un conjunto de vistas tomadas aquí tenemos durante el gobierno de Porfirio Díaz hasta la etapa constitucional, es decir, abarca todo lo que es la revolución, ¿no? Desde esta parte del porfirismo. Entonces, aquí, pues estas vistas giran en torno
Estos personajes que son Porfirio Díaz, Emiliano Zapata, Francisco Villa y Venustiano Carranza. Hay más, por supuesto, aquí, pero considero que las figuras centrales son estas. Aquí lo especial también es que muestra registros reales, ¿no? Reales de estas distintas épocas. Cómo se hablaba de un gobierno de paz, como lo manejaba Porfirio Díaz, un gobierno de paz, pero a costa de la violencia, pero también marca o se ofrece aquí una visión también progresista, o bueno, también hablando del progreso, ¿no? Que viene el ferrocarril, y todo esto. Lo que se logra, bueno, después de ver estas partes como específicas, también considero que esta cinta, otorga o ofrece una visión general, ¿no? Porque al mismo tiempo que va ofreciendo estas vistas, va, va poniendo los títulos de, de ciertos momentos, ¿no? Clave en el desarrollo de este periodo histórico. Entonces, al final, pues uno se queda con una visión global, ¿no? Y termina, bueno, incluso va un poco más allá, termina en sí las vistas con esta etapa en la que se funda esta constitución, pero también habla un poco más sobre cómo terminaron, ¿no? Estos personajes, Porfirio Díaz, bueno, que terminó muriendo en Europa después de que se fue, Zapata y Villa, con su traición, ¿no? Fueron en realidad la causa de su muerte fue la traición, y pues Carranza también, ¿no? También fue asesinado. A partir de aquí, vamos con este periodo sobre la actualidad, ¿no? En donde son aquí documentales, ¿no? De testimonios también reales sobre los participantes, ¿no? Participantes que aún siguen vivos, que estuvieron en, en este periodo. Entonces, aquí tenemos Los últimos zapatistas, Héroes olvidados, por el director Francesco Taboada Tabone del 2002. Aquí, bueno, se divide, ¿no? Primera parte son los testimonios de estos héroes, ¿no? Que siguen al pie. También hay algo muy impactante en este documental, que es que uno de ellos, de los entrevistados, justamente también muere durante la entrevista, y pues también se piensa que esta película pues es esa manera de seguir, ¿no? De dar visión a estos personajes. Entonces ellos hablan sobre los testimonios, ¿no? Cómo era su vida en la dictadura, la aparición de este personaje, la figura de Zapata, la lucha. También hablan de su asesinato, ¿no? Aquí también hay distinciones, hay diferencias, tanto en la muerte, ¿no? Porque hay unos que dicen que no, que en realidad no era él el que fue emboscado, sino que era su compadre, y Zapata se fue a Medio Oriente, y pues muchos que también aseguran, ¿no? Que sí era el general. Entonces, esta es la primera parte. En la segunda parte se muestra el ahora, ¿no? ¿Qué pasó con estos ideales por los que luchaba Zapata? ¿Qué pasó ahora? Pues hablan muchos sobre la traición del gobierno a los ideales del zapatismo, ¿no? A través de la gestión de Salinas de Gortari y el Tratado de Libre Comercio, que se trata, pues sí, ¿no? Como que vender hacer privado, ¿no? Sobre todo a extranjero, las tierras. Y bueno, también retrata ya más o menos al final una nueva lucha, ¿no? Que es pues este Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que esos personajes que participaron en la revolución confían en esta nueva lucha. Entonces aquí también vemos estos distintos puntos de vista en cuanto el mismo Zapata, ¿no? Que a veces bueno, tienen mucha la idea de que hizo algo bueno, pero también lo que hizo no perduró, ¿no? O no, como si no hubiera servido para nada. Tenemos esta también del mismo director, Francisco Villa, La Revolución no ha terminado, también de Francesco Tabone del 2006, este es después. Aquí habla sobre testimonios, bueno, los entrevistados dan testimonios sobre la vida de Villa antes de la Revolución, que era conocido como este bandido, ¿no? Su lucha, su periodo de retiro,
que era en paz, y el asesinato. También muestra distintos puntos de vista, sobre todo comentarios, ¿no? En el que tanto en el anterior de Zapata como en el de Villa, muchos revolucionarios no querían ir, ¿no? Sino fueron forzados a unirse. Entonces hay incluso un testimonio que es el que más recuerdo, de una mujer que le dice que Villa se llevó a su esposo y pues espera, ¿no? Le desea que Dios lo perdone, ¿no? A Villa, porque en general dice ella que hizo bien, pero en particular pues a ella la dejó sin nada. Entonces también aquí muestra. También pues es conocida esta ingreso de Villa a los Estados Unidos en Columbus. También se entrevista a uno de estas personas, bueno, no exactamente de estas personas, sino alguien cuyo su padre fue asesinado por el ejército villista en Columbus, y pues lo ve como, como alguien que peleaba sin sentido, ¿no? Como tal, que alguien que hizo mal y que no tenía justo estos ideales de hacer el bien por algunos. Entonces, en estas dos, lo que también me llamó la atención al final es como un mensaje final, o como un sabor, ¿no? En el que en esta de los zapatistas es un poco más optimista, porque termina en esto de que su lucha sigue, ¿no? Que todavía los ideales, mientras haya esas injusticias, pues la lucha va a ir siguiendo. Em, Perdón, era al revés, ¿no? Que los zapatistas, que la lucha en realidad no había servido para nada, porque hoy en día se traiciona, ¿no? Y en esta de Francisco Villa era más una visión más pesimista, pero más optimista, porque incluso termina pensando cómo sería si Villa viviera, ¿no? Como que un poco más, recordándolo con más cariño. Y bueno, finalmente este documental, bueno, es una docuserie de 1994, en específico el segundo capítulo, ¿no? Porque esto habla pues de la dictadura del PRI, ¿no? Que se puede conectar con el mismo partido que fue el resultado de la revolución y el asesinato de Colosio. Es en general lo que abarca este documental, pero en sí el capítulo 2 habla sobre justamente el levantamiento del ejército zapatista tras el Tratado de Libre Comercio. Entonces, aquí también una visión general de qué es lo que abarca cada película. Y bueno, regresamos a esto del aprendizaje de la historia. Pues cómo se puede conectar, ¿no? Haciéndonos estas preguntas: ¿cuáles eran los ideales entonces? ¿Cuáles son ahora, ¿no? Que incluso son a veces muy, muy similares. ¿Qué se repite y qué ha cambiado? ¿Vale? Se repite, ¿no? Quizás en el que sí hay quizás esta dictadura que ofrece privatizar, ¿no? Muchas cosas, pero también va cambiando un poco, en el que quizás hay ciertas luchas o ciertas libertades, ¿no? La forma en la que ya se permite ir en contra de ideales en dictadura. ¿Vale? Entonces con esto termino. Aquí está nuestra bibliografía. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y muy bien, pasamos a esta sesión de preguntas y respuestas. Como les comentaba, si gustan levantar la mano, se les cederá la palabra, o si gustan también escribir preguntas en el chat. Ajá. Comenzamos con Sergio, por favor. ¿Qué tal? Gracias a los tres por sus presentaciones. Yo tendría una pregunta general para los tres, a ver si los tres quieren responder o quien desee, ¿no? Que es pensar un poco la tensión que hay entre, como nos compartía Gustavo, los contenidos de las asignaturas, digamos, los planes de estudio, los intereses de cada asignatura y de cada profesor incluso,
o las particularidades de cada grupo también. Quienes hemos sido docentes por años, pues sabemos que quizá damos la misma asignatura, pero hay grupos donde se recibe de una manera muy distinta a otros, ¿no? Versus el uso de las películas, ¿no? Es decir, como cinéfilo, como investigador, como docente desde hace casi 10 años, yo sí soy algo escéptico, ¿no? Del uso de las películas en las clases, porque siento que en una enorme mayoría de los casos, me atrevo a decir que casi todos los casos que he conocido de docentes que ponen películas en sus clases, si no de manera totalmente cínica, porque no quiero dar clase y pongo una película, que me lo han dicho con esas palabras, sí con una especie de desorientación de para qué sirve una película. Es decir, yo recuerdo, yo fui estudiante también, ¿no? Y me acuerdo cuando en la secundaria, varias veces en las clases de biología, de ciencias naturales y demás, pues nos ponían que el documental sobre la teoría de la evolución, el documental sobre cómo es el sistema planetario y demás, ¿no? Y estaba padre verlos, ¿no? O sea, bueno, llevabas tu comida chatarra y te la pasabas súper con tus cuates, ¿no? Viéndolo ya en retrospectiva, no entendía muy bien por qué el docente creía que esto era útil, sobre todo porque regresando al salón a la clase siguiente, volvíamos a ver los mismos temas, ¿no? Entonces, ¿para qué si iba a hablarnos esta persona del sistema solar? Veíamos un documental antes. Eso por un lado. Es decir, había como un uso, me parece, como no totalmente reflexionado de por qué utilizar esto, ¿no? Y por otro lado, que esto me parece peor aún, porque eso me lo he topado en la educación universitaria, son docentes que ponen películas para supuestamente ejemplificar temas o conceptos o ideas o teorías de sus clases. ¿Por qué lo digo peor? Porque hablándolo con amigas, con amigos que estudian, por ejemplo, psicología, ¿cuántas veces no me han dicho que sus maestros les ponen naranja mecánica, por ejemplo, ¿no? Y creen los maestros que a través de que el estudiante de psicología vea naranja mecánica, va a entender mejor algunos conceptos de psicopatología o algo por el estilo, ¿no? Esto lo veo muy problemático, por un lado, porque me parece que caricaturiza lo complejo de los procesos psicopatológicos y también caricaturiza lo complejo de la propia película. Es decir, Naranja Mecánica no fue ni escrita, ni producida, ni exhibida como un tratado psicológico. En todo caso, Naranja Mecánica, paréntesis acá, es antipsicológica, ¿no? Es precisamente ese es el tema de la película, ¿no? Pero bueno, lo que quiero decir es que me parece que hay una tensión aquí y entonces creo yo que el cine, por sus particularidades, los procesos de su producción, de creación y de lenguaje, me parece que es muy, muy difícil encontrar compatibilidad con los lenguajes y las lógicas de la educación, más allá de una ejemplificación. Es decir, vamos a hablar sobre el sistema solar, pues es más padre ver un documental con imágenes digitales y ahí sale Neil deGrasse Tyson y te lo cuenta muy bonito y demás, a yo dibujándolo en el salón de clases. Me queda claro que la primera opción es más atractiva, ¿no? Pero no siento que eso sea realmente un uso del lenguaje audiovisual como una práctica educativa, sino simplemente como un ejemplo, ¿no? Entonces yo traje un ejemplo más bonito que el otro ejemplo, pero son ejemplos nada más. Perdón que me extendí, pero creo que esta tensión que hay entre los contenidos y entre los contenidos y los intereses de las clases es lo que habría que pensar, ¿no? Y pues gracias. Ok, bueno, pues no sé si va a comentar algo sobre lo que dice Sergio. Adelante, por favor, Ernesto. Muchas gracias. Bueno, primera que nada, mucho gusto en saludarte, Sergio. Tenía rato que no te escuchaba. Qué gusto saber que estás bien. Bueno, sobre lo que dices, pone en cuestión un asunto, ¿no? El uso didáctico del cine. Y desafortunadamente, creo yo que en la educación muchos damos por sentado que el cine puede servir como recurso educativo, pero sobre lo que a veces no nos planteamos o a veces no pensamos es en
qué tipo de metodología utilizar para que el cine sea un recurso didáctico, ¿no? En el caso de la historia o de la política, que es donde yo lo empleo, ¿no? Es muy fácil caer en eso que tú mencionas, ¿no? De que se vuelva un sustituto del profesor, ¿no? Que es una forma en la que el profesor ya me explica, y entonces ahora el documental o la película que lo haga por mí. Y lo mismo en la historia, pero aquí se corre un riesgo. El cine no es un documento, digamos, histórico ni político o pensado desde la ciencia histórica o la ciencia política, ¿no? Es una interpretación de la realidad. A veces una película histórica es una interpretación sobre un acontecimiento histórico, ¿no? A veces se juega mucho con la posibilidad de que en el cine se pueda falsear alguna información o darle alguna tendencia ideológica, ¿no? Entonces yo creo que la clave está en que el cine sí puede ser utilizado como un recurso didáctico, pero partiendo de una metodología, ¿no? O sea, específicamente, no sé, pienso en lo que a veces se hace en el aula, ¿no? Que es, bueno, si este documental habla, ¿no? Sobre el personaje, no sé, o la batalla del 5 de mayo, ¿no? Nosotros ya tuvimos la oportunidad de ver o leer un artículo científico, un libro sobre la batalla del 5 de mayo. ¿Qué versión nos cuenta, pues, esta película, ¿no? Sobre el 5 de mayo y abrir un espacio a la discusión, ¿no? Ir a esa idea de que el cine también es expansión y puede ir más allá, ¿no? de lo que se ve en la pantalla para abrir un espacio de diálogo, ¿no? Al menos eso creo yo que podría ser una metodología, ¿no? O sea, el asunto no es si se usa o no se usa, o se puede usar o no se puede usar. Yo creo que sí se puede utilizar. Más bien lo que nos falta como docentes muchas veces es reflexionar sobre qué tipo de metodología, qué tipo de procedimiento, o más bien el problema está en cómo lo utilizamos, cómo lo vamos a utilizar para que sea eficiente, ¿no? Porque entender que en temas de educación, en temas de didáctica, el cine es un recurso más, un recurso de aprendizaje más, un recurso de enseñanza más. No es el fin en sí mismo, sino un medio para que el alumno aprenda, ¿no? Entonces, bajo ese principio es donde nosotros tenemos que pensar en metodologías. Al menos es lo que yo creo. Gracias. Muchas gracias, Ernesto. Bueno, también aquí tenemos una mano levantada antes del maestro Gustavo, de esta cuenta de apoyo logístico. No sé si sea comentario o Aquí, pregunta. sí. Bueno, detrás de la cuenta de apoyo logístico también hay una docente, precisamente especializándome en mis investigaciones sobre la lectura multidimensional. Y es justo lo que estaba diciendo Ernesto, ¿cierto? Esta cuestión en la que efectivamente se está tratando de salir de los paradigmas de la lectura como únicamente un aspecto, porque al final de cuentas todo lo que leemos es un hecho realizado por un humano y está partiendo de la interpretación, que es lo que dice Salva Vescoa, cuando dice que la lectura precisamente no se puede enfocar únicamente en el aspecto de lo visual no visual, sino que también están todos estos implicados y en el que estas interpretaciones nos llevan a fortalecer estas literacidades críticas, que es lo que al final de cuentas buscamos todos como docentes, ¿no? Que haya una propuesta de una interpretación y otras interpretaciones con la finalidad de considerar cuáles son las que se pueden acercar más a nuestros propios criterios y construir esos conocimientos. Entonces, creo que también es un poco salirnos del paradigma de que únicamente decir vamos a ver un video, sea cual sea su naturaleza, no va a estar acompañado efectivamente de todas estas estrategias psicopedagógicas aplicadas a una secuencia en la cual precisamente si vamos a ver una película va a tener un antes, un durante y un después, ¿no? Para utilizar ese recurso en esta apropiación absolutamente de reflexión, ¿no? Que yo creo que no es tanto como un aprendizaje, sino más bien llevar la lectura a este nivel de la reflexión, ¿no? Eso es todo, perdón. Vale, muchas gracias. Vamos ahora con Gustavo, por favor. Sí, nada más para profundizar un poco más en lo que ya comentaron Ernesto bueno, y la maestra, que no retuve su nombre, pero lo decías ya también tú, Héctor, en uno de los comentarios que hiciste a la presentación de Ernesto, cuando destacaste la importancia del espectador que no es pasivo, ¿no? Y de ahí, digo, también eso ya me despertó toda la estética de la recepción, Work on Geyser, Burger, tal, y es padrísimo. Y justo creo que desde ahí
es donde se puede enriquecer mucho el debate de lo que comenta Sergio, que no sé si lo hizo totalmente a propósito, pero claro, nos alborotó el avispero de decir, nos está poniendo un poco en crisis con los proyectos, y qué bueno, eso lo agradezco mucho. Pero a ver, yo nada más quisiera decir, claro, es que en la línea de lo que comentaba la maestra, sin demeritar ni mucho menos la educación de bachillerato, es, creo, mucho más valioso el proceso que el contenido. Entonces, creo que, al menos en mi caso, en bachillerato, se puede aprovechar el aprender a ver cine, con todo lo que eso puede significar y decir de fondo que son mil cosas bien difíciles. El aprender a ver cine como una competencia, habilidad, como algo que se llevan los alumnos justo para que ellos luego puedan desarrollar esa habilidad crítica y enriquecerse y tal, ¿no? Entonces, al menos desde mi punto de vista, creo que el enfoque en el uso del cine como recurso didáctico, además de lo que dicen de una secuencia, los resultados de aprendizaje y tal, lo valioso está en el fijarse en cómo dice el cine las cosas y no tanto en lo que dice el cine, porque la historia puede ser contada así o así, y aprendiendo o teniendo presente nociones básicas de montaje, de cuadros, planos, secuencias, iluminación, sonido, así como las nociones más elementales de cinematografía. Eso enriquece mucho la percepción, justo por eso se alusiona Iser, de quien está observando una película. Ya nada más es lo que quería comentar, pero muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sí, también, bueno, igual para agregarle, ¿no? También iba mucho de la mano en cuanto más que datos, ¿no? Sobre esta reflexión. Como ya se comentaba, la película tiene cierta perspectiva del mundo y sobre todo también sobre este hecho, ¿no? Y también, bueno, también ahorita me va haciendo hilo en lo que comentaba Gustavo en su presentación, qué tipo de contenido, ¿no? Quizás bueno, sí se habla del sistema solar, sí es como esta serie de datos, ¿no? Pero en una materia que sí necesita una visión más reflexiva o crítica, también siento que la distinción entre las perspectivas entre distintas obras audiovisuales y bueno, en caso de documentales, de quién relata, también alimenta mucho, ¿no? Reflexionar qué postura se tiene sobre el proceso, sobre el hecho, la época que se esté mostrando. Ujú. Entonces, no sé si haya alguna otra pregunta hasta ahorita o, bueno, también yo tenía una pregunta y justo ya va de la mano con lo que comentaba Gustavo sobre tu presentación. Si hay ahí, bueno, ya sea en el instrumento o tú como tu posición, o si lo mencionaron, ¿no? También estas personas encuestadas, en cuanto justamente el lugar del lenguaje cinematográfico, ¿no? Si se menciona quizás por el profesor de que se necesita tener, ¿no? También esta, digámosle, alfabetización visual o audiovisual, o también introduciste en este mismo instrumento algo sobre el lenguaje, ¿no? Sobre todo el conocimiento del espectador sobre el lenguaje. Justo o sea, a ver, también parte del proyecto es, tenemos en mente un entregable muy concretito que es una guía de análisis cinematográfico para el docente de humanidades en bachillerato, ¿no? O sea, así como lo queremos reducir hacia un folletito, un one pager, una cosa súper elemental que el profesor pueda tener como base, no para que dé clases de cine, o de análisis cinematográfico o de apreciación fílmica, no que cambie su contexto, sino que le permita o le facilite precisamente tener esas discusiones a partir de un elemento cultural, que es el cine como obra artística terminada y distribuida. Pero claro, o sea, volviendo a tu pregunta, que te agradezco muchísimo, justo los dos últimos ítems del instrumento hacían referencia a qué tanto interés tienen los docentes, igual un Likert de 1 a 7, qué tanto interés tienen en recibir capacitación en temas de apreciación cinematográfica, también salió altísimo, muestran interés, y además
si estarían interesados en recibir o ser capacitados en una metodología educativa que pueda utilizar el cine como recurso académico. Y también salió altísimo, ¿no? Entonces por ahí va, por ahí va el proyecto. Pues digo, sé que es ambicioso y ya cuando tengamos el entregable tan concreto, pues luego saber quién lo puede aprovechar y qué alcance tiene, ¿no? O sea, tampoco pretendemos transformar la educación del país, pero ahí está esa inquietud que te agradezco muchísimo. Yo le estaba dando por supuesto y es muy valioso recuperarlo, ¿no? Sí, gracias. Muchas gracias, Gustavo. Sí, es importante a mí. Sí me llama mucho la atención, ¿no? De cómo se usa o cómo se explica, ¿no? Cómo se explica por qué esta película tiene esta perspectiva, pues está en realidad en el uso del lenguaje. Muchas gracias. Sí, Tenemos... justo lo que decía hace un momento, ¿no? O sea, más que lo que dice el cine o la película, es cómo lo dice. Ahí está el valor de la obra artística, ¿no? Sí, exacto. Tenemos aquí un comentario de Elsa. Muchas gracias a todos los ponentes, muy interesantes los temas. La ponencia del doctor Coronel me encantó por la forma de entender la emancipación intelectual. Ahí se me movió un poco. Una perspectiva filosófica y pedagógica. Ajá, bueno, antes de aquí, Elsa Patricia, teníamos una mano levantada perdón, también no tuve el nombre, la cuenta de apoyo logístico. Hola, Gabriela Arriaga. Gabriela. Sí, sí justamente lo que estás comentando, Gustavo, aquí muy brevemente te lo comento, como parte de mi trabajo en la docencia, es la capacitación justamente a los docentes de educación media bueno, perdón, básica y superior, y algo de lo que están en esta constancia de lo que más están sí, esa búsqueda que ellos tienen es precisamente saber utilizar los recursos. Es decir, la cuestión audiovisual, ¿qué pasa? Que para empezar, también no se comprende el hecho del nivel de comprensión al que nos puede llevar y que todo el tiempo estamos en ese consumo, ¿no? Por ahí lo dejé uno de los autores que estoy trabajando, que es Abaldo Escoa, que precisamente defiende esta cuestión. Y justo eso es lo que buscan. Buscan es el aprender a analizar para enseñar a hacerlo. ¿Me explico? Eso es algo que yo creo que el que ha estado frente al aula en esos grados de educación de básica a media es justamente qué estamos haciendo con lo que tenemos y cómo se los hacemos llegar para reflexionar. Ahora, claro que la cuestión audiovisual es muchísimo más cercana en estas generaciones que las generaciones que nacieron antes de estas cercanías. Entonces, justamente es otro de los hechos, que se está, es un elemento propiciatorio, ¿no? En este sentido, como un pretexto de sensibilización a los temas. Entonces, el que ellos también sepan analizarlo, pues va a ser muy importante. Entonces, creo que eso sí tenía que decirlo porque en esta experiencia tan cercana que tengo en la tutoría de los docentes a nivel nacional, justamente necesitamos que nos enseñen a analizar, a comprender, a interpretar para entonces usar. Eso es todo. Sí, muchas gracias, Gabriela. Sí, gracias. Sí, también va ahí de la mano, ¿no? También, pues como mencionaba, bueno, no sé si se tiene como muy fuerte pues esta visión, ¿no? De como alfabetización para usarla, para explicar, ¿no? Para explicar por qué uno se siente, por qué uno percibe cierta forma, ¿no? De alguna obra. Muchas gracias. Ahora tenemos una pregunta. Elsa, una maestra para el maestro Héctor Cobo, desde el filme que nos compartió. ¿Cómo es que Emiliano Zapata, escapaba y no moría en su hacienda en Chinamatega? ¿Qué explicación da la película? Ah, sí, pues aquí entre estos testimonios hay personas que coinciden en que el compadre de Zapata le dijo justamente que era una trampa, ¿no? Y se ofrecía su compadre a ir en su lugar. Entonces, bueno, hay estas dos versiones, ¿no? Que siempre es controversial la versión de la historia, qué versión, bueno, del estudio de la misma historia, ¿no? Qué tanto es una narración, qué tanto es ficción, qué tanto es real. Entonces, dentro de estos mismos testimonios, ahí se van construyendo, ¿no? Muchas narraciones. Entonces estaban esas dos versiones de que el compadre de Zapata le decía, se dispuso a dar su vida a cambio de que él se fuera, ¿no? Entonces él ni siquiera se acerca, porque de hecho lo matan entrando, ¿no? Acercándose.
Entonces, no es como que tuviera algún contacto. Entonces, cuando llega, se presentan las armas y ahí mismo lo fusilan. Ya a partir de estos puntos, o de este relato, se muestran, al parecer, bueno, a los entrevistados, ¿no? Les hacen la pregunta de que si en realidad murió o no murió, y hay muchos que coinciden en que no, en que se fue a Arabia, y que uno incluso le dice que me parece que el hijo de Zapata le dijo a este mismo personaje que estaba vivo en Arabia y que un día lo iba a llevar a verlo. Sí, hay personas que coinciden con esto, y hay otras que justo dicen, ¿quién dice que no murió? Sí, él es el que murió ahí. Ajá, entonces, en sí no se resuelve como tal, ¿no? El mismo punto de este documental es dejarlo abierto, ¿no? Para, como ya mencionábamos, pues al ser espectador también uno, ¿no? También crea cierta perspectiva, cierta reflexión sobre lo que vio y lo que se habló. Entonces, esa sería la explicación que da. Tenemos un comentario, bueno, antes de la mano levantada tenemos comentario de María de la Paz, dice: muchas gracias por sus ponencias. Un ejemplo de problematizar una película y que nos sirva para interpretar es problematizarla. El caso de la ponencia del doctor Coronel nos pone el ejemplo de que no es solo una descripción, sino la interpretación que se le puede dar con teorías y con conceptos. Ajá, como el caso de la emancipación intelectual. Vale, muy bien, no sé si tenga un comentario sobre esto, doctor Coronel, sobre el comentario. Pues sí señalarlo, ¿no? Que creo que ahorita que se habla del cine como recurso didáctico en el bachillerato, pues se trata de eso, ¿no? De ver al cine como un recurso más de aprendizaje. Y como todo recurso de aprendizaje, lo que hacemos es problematizarlo, que nos diga algo, cuestionarlo. O sea, esa es la idea de interactuar con el objeto de estudio, ¿no? La idea de teorizarlo, problematizar y saber qué nos cuenta, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir. Muchas gracias, doctor. Tenemos otra mano levantada. Ahora es Apoyo Logístico 2. Hola, hola a todos. Fíjense que Hilda Morales por acá, desde Apoyo Logístico 2. Yo estoy haciendo el doctorado en educación y les cuento que trabajo la hermenéutica de Paul Ricoeur. Y desde la hermenéutica, los textos como inscripción del mundo, vamos, ¿no? O sea, no solamente los textos escritos, nos permiten interpretar el mundo e interpretarnos a nosotros mismos. Es decir, hay una suerte de configuración y una posterior refiguración. ¿Qué quiere decir esto? Que a partir de lo que vemos, de lo que leemos, de lo que observamos, podemos encontrarnos a nosotros mismos también. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva, el cine puede ser una herramienta fundamental para la educación. El tema más bien sería la didáctica, es decir, cómo llevamos a cabo la didáctica, cómo hacemos la transposición didáctica que nos permita al final a los docentes llevar a los estudiantes al objetivo que requerimos. Y quizás no solo a nivel instrumental, sino también a nivel humano, es decir, dónde se encuentran ellos, cuál es su contexto, cómo pueden refigurarse ese contexto. Y creo que en la actualidad es fundamental porque en medio superior, cuando menos, que es donde yo estoy trabajando principalmente, me parece que los chicos requieren mucha información, tienen demasiada información, excesiva diría yo, y tendríamos que enseñarlos a discriminar esa información. Y parte del papel docente es ese. Y si lo podemos hacer a través del cine, ¿no? A través de los documentales incluso, pues podríamos encontrar algo excelente, vamos, porque los acercamos a su propio contexto, no lo hacemos fuera de su contexto, sino en cuestiones con las que se identifiquen, ya sea hacia el pasado, hacia el presente o hacia el futuro. ¿Qué estamos esperando? Más bien es cómo reflexionamos, cómo encaminamos esta situación. O sea, si el docente se queda sentado y únicamente les pone una película o un documental, pues no llegamos a nada, ¿no? Simplemente estamos perdiendo el tiempo. Pero si el docente va llevando una secuencia didáctica que dirija esto que están viendo a la reflexión, del tipo que se requiere en la materia que se requiera, pues entonces podría ser una herramienta exitosa. Partimos más bien, sí, de la necesidad de formación, como ya se ha mencionado, y un poco de la responsabilidad del docente, porque incluso a través del cine podemos encontrar posturas éticas súper interesantes, ¿no? Imágenes simbólicas, puede ser una mediación simbólica que los lleve a otros lugares. Entonces, yo creo que sí es importante señalar que el cine, el documental, en general,
producto audiovisual podría ser una herramienta siempre y cuando sepamos utilizarla, ¿no? Pero yo sí estoy a favor de que todo el producto audiovisual sea utilizado para interpretar el mundo, interpretarse a sí mismos y a lo mejor reconfigurar su vida misma, ¿no? Eso es todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Hilda. Sí, también coincido en muchos puntos, ¿no? Esta parte del siempre el espectador situado en un lugar, ¿no? Y sobre todo también el objetivo, ¿no? Plantear desde una planeación un objetivo para, pues, cierto material. Y siempre es así, ¿no? Con todo tipo de material, si nada más es qué se quiere lograr, ¿no? ¿Qué se quiere lograr con el material e incluirlo, pues, como una forma de alcanzar ciertos objetivos que se tienen, ¿no? Entonces, creo que pues va creciendo mucho, ¿no? Una muestra es justo todas las ponencias que hay en este congreso, en el que se está viendo el uso del cine, ¿no? Como el título le dice, como la experiencia educativa y se ve que va en crecimiento. Ujú. No sé si hay alguna otra pregunta hasta ahorita. Si no, bueno, yo también tenía ahora bueno, a ver, antes, Maite Murillo, adelante, por favor. Perdón, no podía abrir el micrófono, pero ya. Buenos días a todos, a todas. Bueno, lamentablemente no pude escuchar desde el principio todas las ponencias, pero pues agregando un poco a lo que están ya mencionando acá los compañeros y colegas, pues también creo que estas preguntas que se han planteado de no solo a partir desde el qué vamos a ver para poder incorporar el cine como una herramienta educativa, es el cómo, ¿no? Ya lo mencionaron también, que me parece súper pertinente, y el para qué también, ¿no? Entonces, creo que también en sentido, más allá de que sea un análisis propiamente cinematográfico, también puntualizar para qué, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de incorporar una película como una herramienta, incluso en el programa educativo, ¿no? El programa, perdón, del curso, que por ahí ya muchos manejamos, pues obviamente como estos formatitos para poner las metas, los objetivos, muy puntualmente, la planeación en el día a día, sobre todo en la educación básica y media superior, lo recuerdo yo también en algún momento. Y pues bueno, en ese sentido, mi pregunta sería también particularmente para el compañero Héctor, quien nos hablaba de este corpus de películas sobre la revolución, y saber también como este seguimiento que tú le diste a estas películas, también se me ocurre, bueno, es que también mi formación es de historiadora, no sé si sea tu caso propiamente, pero perdón, me perdí esa parte de la presentación de tu perfil, pero sí saber como cuál es por qué seleccionar estas películas en particular, ¿no? Porque son un montón. Entonces, también yo creo que en mi caso, las películas que voy escogiendo, siempre es plantear para qué se hizo esta película, no solo para qué la estoy escogiendo yo, sino para qué se hizo en este momento en particular, ¿no? Entonces, partir siempre también de más de una dimensión, ¿no? Entonces, partir del momento histórico en que se está representando esto y también del momento histórico en que se está generando esta producción, ¿no? Entonces, bueno, particularmente es un ejercicio que a mí me parece como relevante por la pertinencia histórica en sí, ¿no? A partir de estas dos dimensiones pueden ser muchas más, pero sobre todo eso, ¿no? ¿Por qué se hace una película como El compadre Mendoza o Vámonos con Pancho Villa en los años 30 y demás? ¿Y por qué se hace otras películas más hasta los años 2000, ¿no? ¿Por qué ya no está tan vivo ese tema, por ejemplo, en los años posteriores, ¿no? Casals, recuerdo que hizo un par de películas más todavía en los años ya de los 2000 y que no tuvieron mucho impacto, ¿no? Entonces también me parece como interesante saber qué tanto se produce y de qué temas en cierto momento y después por qué ya no tanto, ¿no? Entonces ver cómo estas transiciones y coyunturas históricas y entonces pues saber en tu caso qué es lo que te interesa en particular recuperar de todo este corpus que recuperas, que a su vez recuperas aquí, ¿no? Que son un montón de películas que me parecen súper interesantes, vaya, pero cuál es como el hilo, ¿no? O eje articulador que tú estás como tratando de destacar acá. Y bueno, sería como mi pregunta más puntual. Gracias.
Sí, gracias, gracias, Mate. Sí, bueno, sí, también estoy de acuerdo, son bastantes, ¿no? Como que sí, y había todavía más, sí estuve aquí eligiendo, bueno, con la consideración de que quizás no son todas, incluso algunas tienen algo que encontré yo similar, ¿no? Entonces, bueno, en sí, en general, es como pues mostrar justo estas dos partes, que es una ambientada en la época y ahora, bueno, ambientadas más recientemente para, bueno, como se marcaban los objetivos que encontraba yo en esta planeación curricular, para el desarrollo de este pensar histórico, que es, pues, reflexionar el presente a través del pasado, ¿no? Entonces, también demostrando justamente que estas cintas ya están reflexionando en sí mismas sobre el pasado, ¿no? Cómo lo ven, cómo cuentan cómo hablan sobre el pasado. Y también, ya ahora, bueno, quizás particularmente, pues, bueno, también voy a recurrir a lo que comentaba, ¿no? Bueno, el comentario de aquí de María de la Paz y también del doctor Ernesto sobre el problematizar. Sí, iba identificando ciertas opiniones dentro de la misma obra, las dos posiciones en las que quizás se habla bien o se habla bien, sí, quizás se tiene una perspectiva quizás positiva de lo que fue un periodo histórico, pero también en la misma se le da la oportunidad de reflexionar lo contrario, ¿no? En una película como Los de Abajo, uno de los personajes habla mucho de estos ideales, de ir en contra de la tiranía, pero al mismo tiempo, en unas escenas, pues llegan a una ciudad, entran a una casa, aterrorizan mujeres, queman el interior de la casa. Entonces, mostrar un poco que es que se tienen estas dos posturas para, pues, ahora uno como espectador, no solo tener quizás los datos de cuándo fue tal cosa, qué sucedió en tal lugar, sino cómo, cómo sucedió y cómo se vivió desde distintas perspectivas, ¿no? Hubo personas que quizás pues no, quizás no eran como responsables de tanto que sufrieron, ¿vale? Y que aquí se va mostrando. Entonces, esos eran, yo creo que los dos, en cuanto a lo general, buscar este pensamiento de la actualidad con una visión a lo que ha pasado y en particular también mostrar estas dos perspectivas. No sé si también respondí la pregunta. Ah, ok. Muy bien. No sé si haya alguna otra pregunta por ahora. Sino también, bueno, tenía desde la presentación del doctor Ernesto, eh, esta parte que justo también él mismo mencionó sobre la metodología y a mí me entró la curiosidad, ¿no? Ahora que nos mostraba también este clip, el fragmento de la película, justo me entró la curiosidad sobre la metodología y sobre justamente un tema que se va a tocar en la siguiente ponencia, que es el análisis simultáneo. Doctor Ernesto, particularmente con usted, su metodología, ¿utiliza este análisis simultáneo mientras se quiere aclarar un punto o es como ver todo y después reflexionar? Porque también siento que eso va cambiando, ¿no? Quizás si se ve todo, hay muchas cosas que no se retienen, que se reflexionan al momento de ver la película y al final quizás no se retienen. Y también cambia la reflexión si se va haciendo este análisis simultáneo. Ok, bueno, yo a lo que recurro, bueno, es dependiendo lo que se va a realizar, ¿no? Pero dentro del aula, si es la pregunta propiamente, recurro a lo que es el análisis de secuencias, ¿no? Obviamente, uno parte de, bueno,
qué quiero enseñar y para qué quiero hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué de esta película me puede servir para reflexionar o para reafirmar un aprendizaje, ¿no? Por ejemplo, las películas históricas tienden a contarnos la versión de lo que pasó, ¿no? Desde el punto de vista del director que escribe la película, ¿no? ¿Qué versión, qué historia está contando? Entonces utilizo mucho lo que es el contraste, ¿no? Si ya leímos, ¿no? Sobre qué pasó el 5 de mayo, qué fue la guerra de intervención, los factores internacionales que recurrieron, ¿no? En esta intervención, pues es bueno que si mi aprendizaje me está diciendo, ¿no? Poner atención a los intereses, no sé, económicos que tenía Francia, ¿no? En la versión del 5 de mayo en esa película, pues seleccionar secuencias que me ayuden a discutir precisamente esa parte, ¿no? Porque el cine puede ayudar como a darle el contexto visual de lo que pasó, porque a veces el texto no no nos ayuda a construir esa imagen de la versión del pasado. Y el cine sí puede hacerlo, porque detrás de la película histórica está el estudio de caso de cómo se vestía en la época, qué armas se utilizaban. O sea, puede ser un buen complemento para tener, ¿no? Pues la imagen o la versión del pasado, pero siempre y cuando, ¿no? Aclarar que se tiene que tomar distancia porque el cine, en todo caso, en el mejor de los casos, puede tener investigación histórica, sí, pero podría ser una fuente secundaria, no una fuente primaria. Entonces, como tal, ¿no? Tomar esa distancia, ver qué versión cuenta para poder entenderlo. Entonces, en cuanto a lo metodológico, es el análisis de secuencia, acompañado del contraste entre fuentes escritas y fuentes visuales, ¿no? Y más en el ámbito de la academia, donde lo que tiene validez de veracidad, pues es más el texto escrito que el visual, ¿no? Entonces, tomando como referencia eso, pues el texto visual se contrasta con el texto escrito y de ahí, ¿no? Que surja la reflexión, el diálogo, pero siempre guiado por el para qué quiero enseñar, ¿no? Entonces, en el para qué está el qué secuencias se eligen, el cómo se eligen las secuencias, ¿no? Para no... O sea, porque no es lo mismo, ¿no? Tener la oportunidad de ir al cine y pasar ahí sentado 2 horas que estar en una clase donde hay que discutir aspectos específicos. Entonces, dependiendo del lugar, ¿no? de trabajo es donde se tiene que recurrir al cine como un recurso, como un apoyo. Eso es lo que yo realizo, pues, en el aula. Ok, sí, muchas gracias, doctor. Sí, yo creo que ahí se nota mucho, ¿no? El por qué usar una obra audiovisual o cómo se involucra, ¿no? Si es un análisis de secuencias, pues sí, yo creo que al verlo así, se tiene más en claro que sí se va con un propósito, ¿no? A como nos contaba el maestro Gustavo, a que si ya no tengo en clase, pongo la película completa y al final, pues me hacen algún resumen, algún escrito, ¿no? Lo relacionan con el tema. Sí, sí, ahí se va notando, ¿no? Cómo se ocupa esta herramienta. Ujú. Muchas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta ahorita. Bueno, si no lo hubiera, pues aquí damos por terminada esta mesa, recordando que los ponentes, bueno, es necesario ingresar al link para registrar los datos, al link que se manda en el chat para recibir la constancia. La constancia se recibirá por correo. Y también, pues, invitar a los asistentes. A las 12:15 habrán otras 2 mesas, cine y educación universitaria en la sala 1, métodos educativos con el cine en la sala 2. Y pues nada, queda agradecer. Ay, no sé si... Nada más quería comentar rápido porque me comentaron que alguien lo preguntaba sobre las grabaciones. Las grabaciones van a compartirse en la cuenta de YouTube de Sepancine. Así lo encuentran en YouTube, Sepancine. Y se van a compartir después de que termine el congreso. Les pido paciencia nada más para que se vayan subiendo porque son más de 30 grabaciones. Entonces, durante el mes de noviembre, todas las ponentes están ya en el boletín. Debes de estarles llegando. Chequen su bandeja de spam si no les está llegando. Y ahí vamos a avisarlo. Quienes no estén en el boletín pueden escribir un correo o mandar un inbox a la fanpage en Facebook de Sepancine. Oye, yo quisiera estar en el boletín y con gusto les agregamos. Entonces, bueno, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Y pues ahora sí, agradeciendo mucho a los
a los ponentes y a los asistentes. Damos por terminada la mesa. Cuídense mucho y tengan buen día. Muchas gracias. Hasta pronto. Un gusto.